Primero, un agradecimiento al profesor Manuel de León, pues por aceptar la invitación a participar del seminario sonorense. Entonces, el día de hoy tenemos la tercera sesión. El profesor Manuel de León nos platicará sobre sistemas hamiltonianos, lagrangianos y con fuerzas externas, ¿no? El profesor Manuel de León lo tenemos, forma parte del Instituto de Ciencias Matemáticas y de la Real Academia de Ciencias. Entonces, si ocupa algo nos dice y si no, pues gracias nuevamente y cuando usted guste. Pues muchísimas gracias, Panta. Gracias a todos por la invitación. Y el tema de la charla es un resumen de un trabajo de investigación que estamos haciendo sobre un tema que es muy conocido, pero que no encontrábamos que estuviese, digamos, bien expuesto en la literatura, pues como ocurre con los sistemas hamiltonianos o lagrangianos habituales, y son sistemas que tienen fuerzas externas. Este es un trabajo conjunto con Manuel Lainz y con Asier López Gordon, y la charla va a tener 4 partes. Primero, introducir los sistemas hamiltonianos o lagrangianos con fuerzas externas. En segundo lugar, estudiar para este tipo de sistemas propiedades de simetría, cantidades conservadas y reducción. Después, lo que sería la teoría de Hamilton-Jacobi para un sistema de este tipo, y finalmente cómo discretizar este tipo de sistemas. Y estos son los papers, estos 3 papers en donde está basada la charla. Este primero, que ya está publicado en el Journal of Mathematical Physics, este que está enviado para publicación pero que podéis encontrar en el ASIF, y este Perdona, otro que está... Manuel, seguimos viendo la primera, o sea, se sigue viendo la primera diapositiva. Pues yo estoy en la tercera. Ah, no, se ve la primera. Se ve la primera solo. Sí. Quita lo de, no sé si habías puesto pantalla completa. No, al Sí, final no. yo creo que lo voy a quitar porque yo creo que ese es el problema. Sí, sí. A ver, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Pues era eso el problema, no pasábamos de la primera. Bueno, pues estos 3 papers, el tercero estamos a punto ya de terminarlo, y luego en general sobre esta literatura sobre este tipo de sistemas, en el libro de Godbillon del 69, Geometría Diferencial y Mecánica Analítica, y los últimos capítulos tratan de la mecánica analítica, y ahí se habla en general de sistemas que no son conservativos. También este artículo de Marsden y West, que de hecho algunos resultados que tenemos hemos generalizado algunos de los que están en este artículo de Marsden y West. Hay otro artículo que es de Minguzi, que es sobre disipación de Rayleigh, porque la disipación de Rayleigh va a ser un tipo particular de este tipo de sistemas con fuerzas externas. Y luego la tesis de un colega nuestro, de Rodrigo Sato, que he puesto la tesis, pero son varios artículos que han publicado él con David Martín de Diego, y que, bueno, podéis encontrar en las referencias de estos artículos, están todas referenciados todos esos artículos. Entonces, ¿qué es un sistema con una fuerza externa? Pues, ¿cómo lo interpretamos geométricamente? Pues esto lo podemos mirar en el libro que citaba de Godbillon. Si pensamos en un sistema hamiltoniano, en el fibrado cotangente de la variedad de configuración, pues definimos lo que es una forma semibásica como una forma que se anula sobre los campos de vectores verticales. Esta definición vale para cualquier fibrado sobre M, semibásica si la forma se anula sobre vectores verticales, y entonces en coordenadas fibradas, pues esa es la expresión local, esa fórmula 3 es la expresión local de una forma semibásica. Las componentes dependen de todas las coordenadas, pero solo tienen las de X y las coordenadas las diferenciales de las coordenadas de la base. Entonces, un sistema hamiltoniano con fuerzas externas, pues es una función hamiltoniana en el fibrado cotangente y una forma semibásica, que es la fuerza externa. Y por lo tanto, pues tenemos la forma canónica, la forma simétrica canónica ante estrella de Q,
el hamiltoniano, la forma semibásica, estas son las coordenadas canónicas, coordenadas fibradas en estrella de Q, y la dinámica del sistema viene dada por el campo de vectores que cumple esta condición. Por lo tanto, este campo de vectores XH gamma va a ser la suma del campo hamiltoniano si no hubiera fuerzas externas, más este campo de vectores, que es una interpretación como campo de vectores de la fuerza externa. De tal manera que si escribimos las cosas localmente en coordenadas fibradas, en coordenadas de Darboux, pues esta es la expresión del campo hamiltoniano forzado, vamos a llamarla así, y estas son las ecuaciones de Hamilton forzadas. Aparece este término adicional aquí. Es interesante ver que hay una relación entre formas semibásicas y morfismos de fibrados del tangente en el cotangente. La relación es muy sencilla porque si D es una, o sea, si gamma es una forma semibásica en el tangente, la definición es la que dimos antes, en general para cualquier fibrado, pues entonces podemos definir este morfismo de gamma pues de esta forma, es decir, un vector, entonces esto va a ser un covector que actuando sobre un vector, pues es hacer gamma de VQ aplicado a cualquier vector que se proyecte en el WQ. Como es semibásica, no importa el vector que tome, que se proyecte en WQ, porque la parte vertical va a ir a cero. Entonces, cuando lo escriba esto en coordenadas, pues me va a dar esta expresión. Es decir, que el de gamma es de Q punto, es QI y las gamma I. Y al revés, si se da un morfismo de fibrados, pues entonces puedo definir una forma semibásica pues haciendo lo que hice antes, pero al revés. Y entonces si tengo un morfismo D sobre Q, pues entonces esta es la forma semibásica que determina. Esto es interesante porque, lo voy a pasar aquí, si consideramos la forma, esta es la forma semibásica en el tangente cuando considero un lagrangiano L. Tengo esta forma que tiene esta expresión, donde esta expresión son los momentos, la parcial de L con respecto a las velocidades. Bueno, pues si mirara cuál es el morfismo de fibrados que corresponde a esta una forma semibásica, me da justamente la transformación de Legendre. La transformación de Legendre que se corresponde con esta forma que a veces se llama la unoforma de Poincaré-Cartan. Esto, por ejemplo, pues está en el libro de Godbillon perfectamente explicada todas estas relaciones. Definir un sistema lagrangiano con fuerza externa, pero la definición es la misma que para el caso hamiltoniano. Tenemos un lagrangiano y además una unoforma semibásica, que es la manera geométrica de ver esas fuerzas externas. Está la expresión local. Estos son los operadores que existen en el fibrado tangente, el endomorfismo vertical. A partir de ahí se construye esta unoforma. Este es el adjunto del operador vertical. Y esta es la forma simplética que se obtiene si la lagrangiano es regular a partir de este alfa L, es menos la diferencial de alfa L. Y por lo tanto, o sea, es dq de P, donde P son los momentos, ¿no? Y de la misma manera que antes, pues se puede obtener el campo de vectores psi L beta, que es el que da la dinámica del sistema forzado, simplemente pues tomando esta ecuación. Suponemos, digo, que la lagrangiano es regular para que omega L sea una forma simplética. Cuando lo escribimos localmente, pues hacemos todas las cuentas. Este campo de vectores es lo que se llama una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a saltar esto, pero lo que tenemos es pues la ecuación de las ecuaciones de Euler-Lagrange forzadas, ¿no? Donde ya no es cero, sino que están las componentes de la fuerza. Entonces, la manera geométrica de interpretar un sistema mecánico con fuerzas externas. Y por supuesto, pues tenemos una relación a través de la transformación de Legendre, que se define de la misma manera. Suponemos que el lagrangiano es hiperregular, lo que significa que esto es un diffeomorfismo global. Y entonces pues tenemos una relación a partir de la energía definida por lagrangiano, tenemos la energía hamiltoniana, que es esta de aquí. La fuerza externa se conecta por la transformación de Legendre, es decir, la fuerza externa aquí, el pullback es la fuerza externa aquí, y entonces pues las ecuaciones de Euler-Lagrange forzadas se transforman en las ecuaciones de Hamilton forzadas. Es lo mismo que si no hubiera fuerzas externas.
Y entonces lo primero que quisimos estudiar, porque no encontrábamos prácticamente nada en la literatura, es se pueden obtener simetrías infinitesimales y cantidades conservadas correspondientes a esas simetrías infinitesimales. Es decir, se pueden hacer teoremas de Noether para este tipo de sistemas. Y bueno, pues para eso pues necesitamos una serie de definiciones que, bueno, para el que las conozca, pues simplemente recordarlas, y es lo que es dado una función en la base Q, pues lo que es el levantamiento vertical, que es simplemente hacer el pluralje y componer con la proyección canónica, cómo se levanta una unoforma, un campo de vectores, es decir, que hay varias maneras de definirlo, esta es una, es decir, dado un campo de vectores en la base, puedo definir lo que se llama el levantamiento vertical que es un campo de vectores en T de Q. Esta es una manera de definirlo, donde esto de aquí es la contracción de una forma omega por simplemente entendiéndola como una función de T de Q. Es decir, una unoforma en Q la puedo entender como una función de T de Q en R, pero no, unoforma lleva vectores en números reales. Bueno, esta es una definición, sin más. Lo que es el levantamiento completo, que es como una derivada total de la función, y la definición de lo que es el levantamiento completo de un campo de vectores, que simplemente esta es una definición, pero otra definición más sencilla pues es que si X es el generador de un grupo uniparamétrico local, pues el levantamiento completo es el campo que corresponde al levantamiento tangente del flujo. Bueno, estas son definiciones para tener sobre todo lo que es un campo de vectores y su levantamiento vertical y completo. Es decir, estas son las expresiones locales que son las que nos van a interesar. Si X se escribe así, entonces este es el levantamiento vertical, es un campo vertical, y levantamiento completo. Que se puede ver que es derivar esto. O sea, de una manera intuitiva, pues es como derivar esto que está aquí. Entonces es un campo que además proyecta en el campo de partículas. Bueno, pues la definición de constante de movimiento es la usual, es decir, para un sistema lagrangiano con fuerza externa beta, esta es la dinámica, y entonces pues será una constante de movimiento si esto es cero, y si la función es constante a lo largo del flujo determinado por ese campo de vectores doble Lagrange forzado. Y entonces una cuenta, un cálculo que debemos hacer muy intuitivo es el siguiente, que es el mismo que se hace para hacer un teorema de Noether para un sistema lagrangiano pues, sin fuerzas externas. Para un sistema lagrangiano sin fuerzas externas decimos, si el lagrangiano no depende de una coordenada, si esto es cero, entonces esto se conserva. Pero aquí esto no aparece menos la parcial de L con respecto a Q, aparece menos la parcial de L con respecto a Q igual a menos beta I. Entonces el truco es, si tengo, si se cumple esta condición, entonces esto es cero, es decir, este momento se conserva. Bueno, pues eso es el truco para dar esta definición, para dar este teorema de Noether. Si tienes un campo de vectores que verifica, si no hubiera fuerza externa, sería que el lagrangiano es invariante por el flujo levantado. Pues aquí no, sino que es la fuerza externa aplicado al levantamiento completo. Si un campo de vectores X en Q verifica esta igualdad, entonces esto es una cantidad conservada y recíprocamente. Este es el primer teorema de Noether que podemos hacer para este tipo de situaciones. Bueno, pero ahora podemos hacer pues muchas más cosas, porque para los que hayáis visto, estudiado, mirado alguna vez las simetrías infinitesimales para sistemas lagrangianos, pues hay una serie de definiciones, hay todo un ranking de simetrías infinitesimales. Hay las que se llaman puntuales, que son campos de vectores en la base, en Q, y las otras, que son campos de vectores en el filiado tangente. Y entonces hay un montón de definiciones de
de simetría. Simetría de Lie, simetría de Noether, simetría de Cartan, simetría dinámica. Y lo interesante es que con cada uno de esos tipos de simetrías uno tiene unas cantidades conservadas. O sea, digamos un teorema de Noether para cada... Y además, generalmente pues, se tiene una relación biyectiva. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, en este escenario en el que además hay una fuerza externa, pues ver lo que sería lo equivalente a ese tipo de simetrías infinitesimales. Y, por ejemplo, pues esta que hemos visto ahora, pues es lo que llamaríamos una simetría del sistema, un campo de vectores que cumple esta condición. Entonces ya sabemos que X, V de L es una cantidad conservada. O lo que es una simetría de Lie, que es una simetría cuyo flujo levantado conmuta con el flujo de la dinámica. Entonces este corchete es cero. O una simetría de Noether, es un campo que cumple, estas condiciones pueden parecer un poco extrañas, pero luego se ve que son las que uno necesita para poder encontrar las cantidades conservadas. Entonces, es una serie como se va a quedar este PDF aquí, no vale la pena entrar en todos los detalles. Son cálculos que hay que ir haciendo, probando pues todas estas cosas. Por ejemplo, pues una simetría de Noether es una simetría de Lie si solo si se cumple esta condición. Con eso conseguimos saber cuál es la intersección entre esos tipos de simetrías. Entonces se puede ver que un campo de vectores que cumpla esta condición anterior, si es una simetría de Noether, entonces esto es una cantidad conservada. En fin, y al revés. Es decir, que es una extensión de los resultados que hay ya para sistemas sin fuerzas externas. Y bueno, pues más resultados, más cuentas para encontrar toda esta jerarquía de simetrías infinitesimales. Por ejemplo, estas eran las simetrías puntuales, simetrías en la base, pero hay simetrías en TDQ, que se llaman simetrías dinámicas, que es un campo de vectores en TDQ que conmuta, o sea, su flujo conmuta con el flujo de la dinámica, una simetría de Cartan, pues cumpliendo unas condiciones. Entonces, se ve que si tienes una simetría de Lie, entonces su levantamiento completo es una simetría dinámica, si es una simetría de Noether, es una simetría de Cartan, etcétera, que es la figura que tenía aquí, que es una relación entre las simetrías en Q y las simetrías en TDQ. Es decir, por levantamiento completo, o sea, por levantamiento tangente, tengo simetrías del tipo que corresponde en TDQ. Bueno, el tener simetrías y cantidades conservadas nos ayuda a integrar el sistema, por eso es importante saber cuáles son ese es el interés del teorema de Noether, ¿no? el tener esas relaciones. Bueno, entonces, pues hay más resultados. Por ejemplo, los que son interesantes es cuando ya tienes, si tengo una simetría de tal tipo, tengo esta cantidad conservada. Por ejemplo, si tengo un campo de vectores que cumple esto, con una cierta función f, entonces es una simetría de Cartan y esto es una constante de movimiento, una cantidad conservada, etc. Son resultados de ese tipo. Y lo mismo puedo hacer en el caso hamiltoniano. En el caso hamiltoniano, pues además de la forma simplética canónica en teoría de Q, voy a tener el cochete de Poisson, definido por la forma simplética canónica, y además pues tengo incluso un cochete de unoformas, lo que pasa en cualquier variedad simplética, está definido así, ¿no? Y puedo pues probar una serie de propiedades. Esta gamma ya es la fuerza externa, porque estoy considerando un sistema hamiltoniano con fuerza externa gamma, y pues tengo una serie de resultados similares, ¿no? ¿Para qué me sirve esto, estos resultados? Pues de nuevo para obtener pues cantidades, cuando el campo de vectores cumple una cierta condición, tengo cantidades conservadas. O sea, es de nuevo a partir de una simetría la correspondiente cantidad conservada. Y esto, como decía antes, nuestro interés principal era en sistemas de Rayleigh. Ahora voy a decir lo que es un sistema de Rayleigh, que es un tipo de disipación que es muy interesante en física. La disipación de Rayleigh consiste en una fuerza externa, porque al tener una fuerza externa el sistema no es conservativo.
El sistema es conservativo cuando, si esa fuerza externa la pudiera integrar como diferencial de una función, tengo un sistema, porque esa función la integro al lagrangiano. Entonces tengo un nuevo lagrangiano y un sistema conservativo. Pero estos son sistemas disipativos, porque hay esa fuerza externa que está influyendo en el sistema. Entonces, en el caso particular de que la fuerza externa sea de este tipo, donde esto es donde esto es simétrico, es un tensor simétrico, entonces esto es lo que se llama una fuerza externa de tipo de Rayleigh. Hay muchas maneras de interpretar estas R. Se puede entender como una forma bilineal, de esta manera. Es una forma bilineal en las velocidades. Un tensor de tipo 0,2 simétrico, en definitiva. O puedo entender que tengo como R es un tensor de tipo 0,2, pues me define también una aplicación de T de Q en T estrella de Q. Pues simplemente contrayendo el vector es hacer bajar el índice. Entonces tengo diferentes maneras de entender la disipación de Rayleigh. O sea, por ejemplo, en la literatura de física como de mecánica, ¿a qué se llama disipación de Rayleigh? Pues es una función de este tipo, pero es lo mismo que estábamos diciendo antes. De hecho, incluso puedo considerar situaciones más generales en las que esto ni siquiera tiene por qué ser simétrico. Entonces, bueno, pues toda la disipación de Rayleigh la puedo entender de esta manera, como un sistema lagrangiano con una fuerza externa dado por esa disipación. Y de hecho, en este caso, cuando se da así, de esta forma, entonces puedo describir esta forma semibásica, la puedo escribir así. Fijaros que esta parte es lineal en las velocidades, ¿no? Y esta es cuadrática en las velocidades. Entonces, lo puedo entender de una manera o de otra según me convenga, ¿no? Pero en este caso es interesante porque esto es, si hago la cuenta, es el S estrella, donde será el operador vertical de la diferencial de la función de Rayleigh. ¿Vale? Bueno, entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre con todo lo que tendríamos de simetrías infinitesimales y cantidades conservadas? Bueno, pues se puede repetir todo lo que había para este caso y, bueno, pues uno tiene resultados particulares. Por ejemplo, las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones forzadas serían de esta forma. Se pueden escribir así o así, donde está la función de Rayleigh. Y bueno, lo mismo en el caso hamiltoniano, porque se puede transportar esa unoforma, se puede transportar al lado hamiltoniano y se tiene pues lo que sería el equivalente. Y bueno, estas son las cuentas para ese tipo de sistemas particulares cuando es disipación de Rayleigh. Y bueno, pues estas son las diferentes maneras de describirlo. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, pues aplicando los resultados generales, pues puedo ver que si tengo esta condición, entonces X sub de L es una constante del movimiento. Puedo aplicar todo lo anterior y encontrar cantidades conservadas para este tipo de sistemas. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? de cómo se aplica ese resultado para este tipo de disipación, ¿no? Es un cuerpo que se mueve en un fluido, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo una serie de condiciones de regularidad para que sea más sencillo, pues esta sería la fuerza de disipación de Rayleigh. Pues esto sería la R barra. Estos son constantes. La ρ, la C y la ρ es la densidad de masa del fluido, es el área de la proyección del cuerpo sobre un plano perpendicular a la dirección del movimiento, y C es una constante que depende de la forma que tenga el cuerpo. Entonces, bueno, pues en este caso se puede encontrar la función de disipación de Rayleigh y bueno, pues por ejemplo, pues esto, uno hace la cuenta para este campo de vectores y le sale que esto es una cantidad conservada. Cuando K tiende a cero, obtenemos la conservación del momento. Que realmente pues salen pues esta serie y luego esto pues son
resultados, particularizando el caso de la fuerza externa cuando es una disipación de Rayleigh. Son más, digo que son... Este es otro ejemplo de un disco que está girando y bueno, la lagrangiana es la energía cinética, la disipación de Rayleigh es esta, aquí está la gravedad G, y se puede hacer toda la construcción y bueno, pues uno encuentra un campo de vectores que es este, que es una simetría, y aplicando la teoría general, pues obtiene que esto es una cantidad conservada. Es decir, que es para lo que sirven este tipo de cosas, ¿no? En este caso, aquí hay un pequeño truco porque en este caso esa forma es cerrada y entonces si yo cambio el lagrangiano por este otro lagrangiano, pues tendría un sistema normal. Pero bueno, este es otro ejemplo que es el Rotating Stone Polycer, que son dos anillos concéntricos que están sobre una superficie rugosa y que van rotando en direcciones opuestas. Bueno, pues el lagrangiano es de nuevo la energía cinética, esta es la disipación de Rayleigh, esta es la velocidad angular y estas son las velocidades del punto del centro. Y bueno, pues haciendo lo mismo, pues se pueden encontrar simetrías infinitesimales, estas dos de aquí, de tal manera que dan cantidades conservadas que son las que están ahí abajo, esta y esta. Lo más interesante de esto es cuando hemos tratado de estudiar lo que sería un procedimiento de reducción simplética a la Martin-Weinstein para este tipo de sistemas. Y entonces, en ese caso, bueno, pues nosotros tenemos nuestro sistema lagrangiano forzado, con lagrangiano L y con una fuerza externa pues beta, y suponemos que tenemos un grupo de Lie que actúa sobre la barrera de configuración. Esta acción se puede levantar de la manera natural al fibrado tangente, consideramos el álgebra de Lie del grupo, nuestro lagrangiano, la fuerza externa beta. Este es el momento que se define de la misma manera que en el caso usual. Siempre existe una aplicación momento para este tipo de sistemas. Esta es la definición habitual de la aplicación momento para un sistema lagrangiano. Y pues uno hace una serie de cuentas y observa pues que esta es la función que, dado un elemento de álgebra de Lie, esta es la función que la aplicación momento que se obtiene usando la aplicación momento, ¿no? Este J de psi es J va de T G estrella, el dual de la álgebra de Lie, yo tengo un elemento de la álgebra de Lie y entonces J psi es esta función de aquí, es la imagen de la aplicación momento por el vector contraído con el elemento psi. Esto está en el dual y esto está en el álgebra de Lie. Bueno, pues uno ve que esto es una cantidad conservada para el sistema forzado, si y solo si se cumple esta condición. Y luego pues vemos otra serie de resultados. Por ejemplo, vemos que un elemento de álgebra de Lie deja invariante beta. Recordad que un elemento de álgebra de Lie determina un campo de vectores en la base y arriba a través de la acción. Eso es lo que significa que deja beta invariante si la exponencial de t psi deja invariante el beta. Entonces, pues, si solo si se cumple esta condición, decimos, bueno, pues vamos a considerar el subespacio vectorial de todos los elementos del álgebra de Lie que cumplen estas dos condiciones, esta y esta. Y eso vemos que es una subálgebra de Lie, del álgebra de Lie. Bueno, pues eso, por ejemplo, esta primera parte la había obtenido en ese artículo que citaba de Marsden y West. Esta parte no. Y entonces ahí lo que vemos es que esto es una simetría de Noether con las definiciones de antes y es una simetría del sistema lagrangiano forzado. Y entonces tenemos un teorema de reducción. Y el teorema de reducción es, considero, tengo la subálgebra G beta, que es, digamos, la que está adaptada a la fuerza externa, la integro
para un cierto subgrupo de Lie, G beta, que sé que lo puedo hacer siempre, y uso ahora ese subgrupo de Lie. Ese subgrupo de Lie actúa sobre Q, sobre T de Q, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo G ahora me lo reduzco al grupo G beta. Y entonces, y la aplicación momento la reduzco, la restringo a ese G beta. Tengo todo, porque ahora en vez de tener el grupo completo, tengo ese subgrupo. Y ahora tengo todo exactamente igual que en el teorema de Maas-Diniz-Bastien de reducción simplética. Considero un valor regular para la aplicación momento, esto va a ser una subvariedad, esto va a ser tangente a la subvariedad por la invariancia, tengo el espacio cociente, esto es el grupo de isotropía para ese valor del momento mu, y tengo todo exactamente igual. Incluso tengo hasta más cosas. Puedo definir un lagrangiano reducido sobre esa variedad reducida. La energía es la energía reducida. Tengo la fuerza externa reduce a una fuerza externa y entonces del sistema que tenía o tengo otro que tiene menos dimensión y que es una imagen en dimensión más pequeña de un sistema lagrangiano con fuerza externa, en cierta manera. Y bueno, y entonces tengo la dinámica reducida y ahora lo que puedo hacer es exactamente iguales, como en el caso sintético, reconstruir la dinámica a partir de la dinámica reducida. Es decir, que esta es una manera que no habíamos encontrado en la literatura de hacer un teorema de reducción de Maas-Diniz-Bastien para un sistema lagrangiano con fuerza externa. Y en el caso de Rayleigh, pues salen cosas interesantes, porque por ejemplo, aquí le llamamos GR, donde R es la función de disipación de Rayleigh, y bueno, esta sería la definición de esa subálgebra, y bueno, pues se obtiene también la disipación proyecta una disipación reducida en el sistema reducido. Y bueno, pues luego se puede hacer lo mismo para la cuestión de la dinámica. Y esto es un ejemplo, bueno, que no lo detallo, pero bueno, es un ejemplo con simetría esférica y se ve cómo se reduce el sistema. Con la aplicación momento, en este caso, es simplemente el producto vectorial de vectores, bueno, en fin, y se puede hacer toda la construcción. E incluso, pues, en el caso de que haya un potencial de Rayleigh. Y que vamos, que lo que se consigue con esto es extender todos los resultados que se conocían para sistemas lagrangianos y hamiltonianos usuales, sin conservativos, pero cuando hay fuerza externa, y yo creo que lo más interesante es ese teorema de reducción simplética. El segundo punto que queríamos estudiar era si se puede hacer una extensión de la ecuación de Hamilton-Jacobi para este tipo de sistemas. Ya habíamos hecho algo, un artículo que no he citado aquí, pero es un artículo con David Martín de Diego y con David Iglesias, en el que intentamos hacer una teoría de Hamilton-Jacobi para sistemas nolonomos, que no había una teoría para... Había muchos intentos de encontrar una ecuación de Hamilton-Jacobi para sistemas nolonomos, pero nadie había conseguido tener un resultado que se dijera, bueno, ahí está toda la... Entonces nosotros hicimos, considerando primero sistemas con fuerzas externas y luego aplicándolo en particular a un tipo de sistemas nolonomos que son los sistemas de Chaplin. Un sistema de Chaplin es un sistema nolonomo que tiene unas simetrías, el espacio de configuración es un fibrado principal sobre otra variedad, y entonces las ligaduras vienen dadas por una conexión en ese fibrado principal. Entonces, utilizando eso, pues habíamos visto que un sistema de Chaplin era equivalente a un sistema normal, ya sin ligaduras nolonomas, pero con una fuerza externa. Bueno, pues para ese tipo de sistemas, si tenemos un resultado de Hamilton-Jacobi para sistemas con fuerzas externas, pues lo aplicamos y tenemos un resultado. Y eso pues lo hicimos y es un paper publicado creo que en 2008, me parece, en Journal of Physics.
Entonces, esa parte ya la habíamos hecho, pero queríamos profundizar más en esto y además ver qué pasaba cuando la disipación era de tipo Rayleigh. Y bueno, pues este es el truco que hacemos siempre. Tenemos un sistema hamiltoniano forzado, es decir, un hamiltoniano H con fuerza externa beta. Este es el campo de vectores que da la dinámica. Consideramos una sección del filado cotangente, es decir, una unoforma en Q. Entonces, a partir de esa unoforma, yo puedo poner gamma, que va de Q en T estrella de Q, el campo de vectores y voy a T de T estrella de Q, luego proyecto y voy a T de Q. Es un campo de vectores en Q. Lo tengo a partir de gamma y de XH beta. Entonces, bueno, veo que están relacionados por gamma, si solo si este campo de vectores es tangente a la imagen de la unoforma. Esto, que estén relacionados quiere decir que las curvas integrales del campo de vectores proyectado, por gamma van a las curvas integrales del campo original, del campo hamiltoniano forzado. Y entonces tengo una relación entre las curvas integrales, entre las ecuaciones del movimiento. Estas son las expresiones locales en estos casos. Y entonces lo que ocurre, veis aquí, es que si supongo que la forma gamma es cerrada, entonces tengo una ecuación que es esta. Esta es una manera más corta, más compacta de escribirla. Y esta es la ecuación ahora es la ecuación de Hamilton-Jacobi. En vez de ser 0, pues aparece esto aquí o aparece esto aquí, ¿no? Bueno, entonces, pues en general se puede considerar subvariedades lagrangianas porque la imagen de una unoforma cerrada es una subvariedad lagrangiana. Y bueno, pues puedo decir lo que es una solución del problema de Hamilton-Jacobi para este sistema forzado, si es cerrada y si satisface esta ecuación de aquí. Es una solución de esta ecuación, la ecuación de Hamilton-Jacobi. Bueno, pues ahora puedo hacer pues muchas cosas con todo esto. Esto lo voy a saltar un poquito, pero por ejemplo podemos considerar sistemas. Bueno, esta es una cuestión que es la siguiente. Beta es la fuerza externa. Yo estoy considerando su variedad lagrangiana respecto a la forma simpédica canónica, pero podría considerar su variedad lagrangiana respecto a la diferencial de beta siempre y cuando la diferencial de beta fuese no degenerada, lo cual no ocurre siempre. Y entonces ver lo que pasa en ese caso. En el caso de que las fuerzas de Rayleigh sean lineales en los momentos, entonces sí se pueden hacer cosas y se pueden obtener resultados nuevos de tipo Hamilton-Jacobi, ¿no? Por ejemplo, pues como este, ¿no? Y bueno, pues en general, pues estas son las presiones locales. Esta es la que teníamos antes. Esta es digamos, lo que sería la ecuación local de Hamilton-Jacobi escrita en coordenadas. Esto sería para cuando tengo una función de disipación de Rayleigh, y esto pues es la misma de arriba pero escrita de otra manera, porque ya hemos visto que esto se puede interpretar como de muchas maneras, una forma cuadrática, no forma, etc. Y estas son las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Si yo sé encontrar la solución es la gamma. Todo lo demás son datos. Beta es un dato porque es la fuerza externa. H es el hamiltoniano. Gamma es la incógnita aquí. Si yo sé resolver cualquiera de estos sistemas y sé encontrar una gamma que cumple esto, entonces yo ya sé que gamma me va a llevar soluciones de abajo y soluciones arriba. Y eso es lo que dice el teorema la teoría de Hamilton-Jacobi. Incluso puedo considerar cosas más generales si gamma no es cerrada. Esto sería la ecuación si gamma no fuese cerrada, lo que sería la ecuación de Hamilton-Jacobi. Bueno, pues lo interesante en la teoría de Hamilton-Jacobi es cuando uno tiene soluciones completas. Soluciones completas es cuando se puede encontrar un difeomorfismo de phi por u, donde es un abierto de Rn, es la dimensión de la variedad de configuración en el cotangente,
de tal manera que para cada n tupla de elementos de U, esta aplicación, que sería una unoforma, pero que depende de este lambda, es una solución del problema de Hamilton-Jacobi. Entonces, una solución completa es tener una solución parametrizada de tal manera que para cada valores del parámetro tenga una solución. Y lo tengo todo de una sola pieza, ¿no? Entonces se puede definir una serie de funciones, que es este phi va de Q por U entre estrella de Q. Puedo tomar el inverso, que va en Q por U, y puedo proyectar U, pues podemos pensar que es todo Rn. Esto es Rn, entonces proyecto en Rn, y cada Rn lo puedo proyectar en su factor, en el factor A, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo esto, dar la proyección al final en el factor A de R, de Rn, pues tengo una función. Y entonces lo que puedo probar es que estas funciones son constantes de movimiento, siempre y cuando tenga una solución global. Y entonces esta es una manera de obtener constantes de movimiento en involución, incluso, este es el cochete de Poisson definido por la forma de Poisson canónico, incluso aunque tenga fuerzas externas. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos este sistema hamiltoniano con esta fuerza externa, y entonces pues lo que probamos es que esto nos da una solución completa que está parametrizada por estas lambdas, bueno, haciendo las cuentas. Y este es otro ejemplo con una partícula libre con una fuerza de Rayleigh que sea lineal y homogénea. Pues también encontramos ahí la solución completa. Aquí. Bueno, esta es la parte, digamos, de Hamilton-Jacobi. Y luego lo que hemos visto ya con la idea ya de cerrar el estudio de estos sistemas con fuerzas externas, que repito que son, incluso en el caso de disipación de Rayleigh, es algo que se usa mucho en mecánica, pero este tratamiento apenas hemos encontrado literatura donde se describa de esta manera, ¿no? Esto está, decía que este problema está también estudiado en la tesis de Rodrigo Sato. Aquí lo que hemos hecho es hacer una discretización como se hace habitualmente en mecánica lagrangiana, es decir, que donde tenía el filado tangente ahora voy a tener un producto Q por Q, donde tenía un lagrangiano diferente de Q ahora voy a tener lo que llamo un lagrangiano discreto, que es una función en Q por Q. Las unoformas en Q por Q las puedo entender como pares de unoformas en una forma en Q y otra forma en Q, de tal manera que si una fuerza discreta ahora la entendería como un elemento de aquí, es decir, una fuerza que le pongo un más y otra fuerza que le pongo un menos en Q por Q, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se hace para tener la imagen discreta de todo esto, de la parte continua? Pues en vez de considerar curvas, lo que considero son puntos de la curva, de lo que serían puntos de la curva. Es decir, considero una familia de puntos, Q0, Q1, Qn, por lo tanto, un elemento de Qn más 1, y entonces hago un principio de Lagrange-D'Alembert para este tipo de sistemas. Es decir, que tengo que encontrar, digamos, los extremales, estos, vamos a llamarle curvas discretas, ¿dónde se cumple esto? Ahora tengo, si no tuviera fuerzas externas, esto no aparece, pero al haber fuerzas externas, esto aparece. Entonces, bueno, pues hago este principio de Lagrange-D'Alembert, tengo que hacer el delta de todo esto para todas las variaciones posibles, y entonces pues obtengo unas ecuaciones que son las ecuaciones discretas, donde ahora si no tuviera fuerzas externas esto no aparecería, esto sería hasta aquí, igual a 0, pero ahora tengo la fuerza más y la fuerza menos, y se pueden definir lo que se llaman las transformaciones de Legendre forzadas,
la derecha, es decir, la más y la menos, claro que lo que cambia es poner derivada. Esto es simplemente la derivada con respecto a la segunda variable. Esto es la derivada con respecto a la primera variable. Porque ahora estamos en Q por Q, que podemos derivar respecto a la segunda, respecto a la primera. Pero donde me aparecen también las fuerzas, ¿vale? Y tengo los momentos correspondientes, que es lo que sería el momento habitual, pero ahora lo tengo que modificar con la fuerza. Bueno, entonces puedo definir lo que sería el flujo hamiltoniano. El flujo hamiltoniano es coger la transformación de Legendre, la menos, a la menos 1. Recordad que esto va de T estrella Q a Q por Q, y luego le aplico la otra. Es la combinación de las dos. Esto es lo que se llama el flujo discreto en el T estrella de Q. Y bueno, pues se puede definir también el flujo lagrangiano, pues haciéndolo al revés, para que vaya de T de Q en T de Q. Y tengo dos hamiltonianos. Estos son... yo comprendo que si no se ha hecho nunca, pues puede hacer un poco... así que sale todo de la chistera, ¿no? Pero es así como se hace, y todo tiene su razón, porque hay que tener en cuenta que ahora estamos en el mundo discreto, entonces tenemos que derivar con respecto a la primera variable respecto a la segunda, ya no hay la continuidad. Y bueno, pues entonces, claro, nos va a aparecer un hamiltoniano más y un hamiltoniano menos, uno, digamos, discreto derecha y otro discreto izquierda. Esta relación, y entonces ahora se puede escribir así en términos con el hamiltoniano. Bueno, en fin, se puede ahora repetir todo para el caso y todo eso tiene las ecuaciones de Hamilton. Ahí está, por aquí. Las ecuaciones de Hamilton, que claro, es que ya no son exactamente como las que tenemos en la cabeza. Es que lo que vamos a dar ahora es, estamos dando una manera de que si doy un Q y un P, o doy un QJ y un QJ más 1, puedo tener el QJ más 1 y QJ más 2. O sea, voy yendo, progresando y obteniendo los puntos siguientes de esa curva discreta, que no es en realidad una curva, pero para tener la idea. Y en el caso de que estas fuerzas, o sea, de que estos sistemas sean de Rayleigh, entonces es mucho más interesante, porque vamos a llamar de Rayleigh, tenemos que decir qué significa que sean de Rayleigh. Pues significa estas dos ecuaciones que tengo aquí, que exista una función discreta, una función RD, perdón, de Q por Q, que va a ser lo que llamamos el Rayleigh discreto, de tal manera que esta fuerza se obtenga como la derivada segunda y la fuerza menos como menos la derivada respecto a la primera variable. Y esta RD es lo que se llama el potencial de Rayleigh discreto. Entonces ahora el truco es que modificamos nuestro lagrangiano y le sumamos el potencial de Rayleigh discreto. Entonces, pues obtenemos toda una serie de fórmulas, etcétera, 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 que nos dan mucho juego para poder hacer cosas con este tipo de sistemas. Y lo que es interesante es que este tipo de sistemas, o sea, en realidad lo que podemos ver ahora es, podemos hacer numérico con este tipo de discretizaciones, ¿no? Y podemos obtener pues, resultados aproximados a... Esto es otro tema muy interesante, que es lo que se llama la existencia de lagrangianos exactos, es que el lagrangiano discreto se puede aproximar por esta integral, y esto es lo que se llama el lagrangiano, este lagrangiano de aquí, definido así, lo que se llama el lagrangiano discreto exacto. En fin, bueno, hay toda una serie de cuestiones que surgen de esta discretización. Por ejemplo, este es un problema que aquí nos hemos parado porque no sabemos si esto es cierto o no, pero bueno, cuando el lagrangiano es de lo que se llama de tipo mecánico, es decir, de una métrica riemanniana con un potencial, entonces esto es la fuerza de Rayleigh continua,
y entonces lo que se conjetura es que esta fuerza discreta exacta está asociada asociada con esta onoforma es Reddy. Y bueno, por ejemplo, lo que pasa en este ejemplo, ¿no?, que podéis ver aquí de este lagrangiano, que es muy sencillo, es el oscilador armónico, pero le hemos puesto este potencial de Rayleigh, esta fuerza externa. Entonces las ecuaciones, claro, ya no son las habituales, están modificadas por esa fuerza externa, y bueno, uno tiene aquí unas ecuaciones un poquito más complicadas, pero que bueno, se puede calcular sobre ellas. Y bueno, luego se pueden hacer muchas más cosas. Lo mismo que hay cantidades, o sea, simetrías infinitesimales y cantidades conservadas. En el mundo discreto también uno tiene cantidades conservadas y, perdón, simetría, lo que sean simetrías infinitesimales y cantidades conservadas, son cantidades que luego ayudan a integrar el sistema y que, o sea, tienen su equivalente, su teorema de Noether equivalente, ¿no? Es este de aquí. Bueno, me voy a parar aquí para no... repito que la idea, si vamos al principio de todo, básicamente lo que hemos encontrado de sistemas con fuerzas externas es lo que está en la tesis esta y en los artículos consecuentes. Nosotros estábamos interesados originalmente en la disipación de Rayleigh, y básicamente hay este paper de Mikushi y poco más. Y, digamos, desde un punto de vista geométrico. Entonces esa fue la idea, de ver, bueno, qué pasa, y cómo podemos describir esto de una manera geométrica, pues siguiendo en definitiva las directrices de Godillon en su libro. Y hemos encontrado cosas en este paper de Martin y West y poco más. Y bueno, me paro aquí y ya, si tenéis alguna pregunta, pues encantado de poder contestar. Muy bien, le agradecemos primeramente, profesor Manuel de León, su exposición, y a continuación, quien tenga alguna pregunta. Una pregunta tengo. Adelante, Por profesor favor. Yura. Manuel, es muy interesante, pero si tiene sentido hablar sobre este tipo de sistemas en contexto de teoría de perturbaciones, cuando fuerzas externas son pequeños y define un sistema no perturbado, pero especial, ¿verdad? Perturbado, pero Sí. especial. Sí, no, sería interesante verlo. Claro, con la perturbación es un poquito diferente, porque aquí la fuerza externa es ya una onoforma que uno da desde el principio y está fija, ¿no? Es uno de los datos del sistema, pero sí sería interesante ver, no sé, a lo mejor algún tipo de límite o de... Sí, por ejemplo, si el sistema no perturbado es hamiltoniano, tiene simetría, ¿qué pasa con el sistema completo, verdad? Efectivamente, sí, sería interesante verlo. Recuperar resultados de normalización que sabemos para sistemas hamiltonianos, ¿verdad? Sí, ¿Ustedes no pensaron sobre esta dirección? Sí, no hemos pensado sobre eso, pero vamos, yo creo que es una idea interesante. Ok, gracias. Adelante, Misael. Hola, gracias, Panta. Manuel, estaba viendo en la primera parte de la exposición, cuando metían la fuerza externa por medio de esta onoforma, que de repente el corchete de Poisson tenía una modificación, ¿no?, que tenía en términos ahí del campo levantado. Pero luego ya después en la parte que estaba hablando de Hamilton-Jacobi, pues como un corchete que no sé si entendí bien o mal, pero creo que como que lo modificaron para que ahora sí diera cero, ¿no?, entre dos cantidades, Sí, ¿no? pero la geometría es la misma que en el caso de si no hubiera fuerzas externas. Ok. O sea, tienes la forma, por ejemplo, estás en el cotangente, tienes la forma simétrica canónica, el corchete de Poisson canónico, y no hay más. Simplemente que hay una forma que modifica las cosas, porque modifica las ecuaciones si no hubiera fuerza externa. Y entonces,
por ejemplo, si quieres ver si quieres encontrar cantidades conservadas, esto en esta parte de aquí, por ejemplo, es, porque al final es como se hace de una manera naif, ¿no? A ver si lo encuentro. Esto de aquí. Yo tengo la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Qué es lo que hace Noether? Aquí tengo menos la parcial de L con respecto a Q igual a 0, ¿no? Entonces digo, bueno, si la parcial de L con respecto a Q es 0, es decir, si la coordenada QI es cíclica, ignorable, es decir, si no, el L no depende del QI, pues cojo, lo que tengo aquí es que el momento se conserva. Ese es el teorema de Noether, en definitiva. Entonces aquí esto tienes menos la parcial de L con respecto a QI igual a menos beta I. Entonces, no, si esto fuese 0, no tienes nada. Ok. Entonces digo, bueno, pues no digo que es 0, digo que esto precisamente me lo da la fuerza externa. Entonces, cuando me lo da la fuerza externa, entonces, claro, aquí si esto es así, pues se me anulan las dos cosas y tengo una cantidad conservada. Bueno, pues ahora esto lo pongo en general y voy considerando todos los casos posibles, haciendo todas las cuentas que tenga que hacer para obtener lo que llamaría simetrías y las correspondientes cantidades conservadas. Pero la geometría sigue siendo la misma. Ok. En este caso es la forma sintética omega L. Y el corchete que obtendría pues sería el corchete dado por la forma sintética omega L. Bueno, tengo una pregunta también. Adelante. Profesor, pues ha sido muy motivante su plática y muy interesante. Tengo una pregunta, bueno, es un comentario más bien, ¿verdad? Entonces tiene usted un sistema lagrangiano, ¿no? Y tiene lo que le voy a llamar, por ejemplo, como el movimiento inercial, ¿verdad? El campo ese de segundo grado, ¿no? El germen que le dicen. Cuando usted agrega la fuerza externa, que es a través de una forma básica, ¿no? Lo único que agrega es un vector vertical a ese. Sí, exactamente. Bueno, ese campo inercial, ¿verdad? Tiene asociada, pues, una conexión, ¿verdad? Natural, una conexión, no sé si tiene nombre. Entonces, ¿cómo se ve la figura, por ejemplo? Entonces, esos campos externos, pues, modifican, podría decir así, o influencian, ¿no? La conexión inicial, ¿no? Y entonces todas estas cosas, ¿verdad? Que integrales primeras y me imagino que tienen se reflejan ahí, ¿verdad? Mi pregunta sería, ¿qué me puede decir ahí? Sí, es o sea, realmente lo que hemos hecho es una fuerza externa se modeliza así, que es una forma semibásica. Eso Sí. es así, ¿no? Es como se pone una fuerza. En mecánica, en un libro de mecánica clásica, pues lo pondrán coordenadas, pero es una forma. Y claro, lo que hace esa forma es modifica, o sea, cuando lo veo en la dinámica, modifico la dinámica con ese campo de vectores vertical que corresponde por el isomorfismo simplético, que se corresponde con la fuerza externa. Es otra manera de verlo. Entonces, claro, las ecuaciones quedan modificadas, ya no son las de Euler-Lagrange, sino que quedan modificadas con la fuerza externa. Si fueran geodésicas, pues ya no serían geodésicas, porque había una. Y entonces habría que ir a una métrica de Jacobi o algo parecido, seguramente, para obtener. Eso es una cosa que se podría ver, ¿no? Y usted siempre supone que tener una métrica riemanniana, el correspondiente al lagrangiano, el sprite geodésico, y cómo lo modifico para obtener las ecuaciones cuando tengo además una fuerza externa actuando en el sistema. Profesor, y siempre... Tipo métrica de Jacobi saldría. Claro. Y siempre en estos estudios siempre supone que el lagrangiano es no degenerado para que... Sí, para poder... Se podría pensar, lo que pasa es que ya es más difícil encontrar ejemplos de lagrangianos con fuerzas externas, lagrangianos con fuerzas externas, en mecánica hay montones de ellos. Porque básicamente casi nunca es el lagrangiano solo, o sea,
Van a ser sistemas no conservativos Sí. con alguna fuerza externa que no deriva de un potencial, ¿no? Mm. Profesor, pues muchas felicidades. Este ha sido muy interesante. Lo vamos a ver con cuidado, cómo no. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo solo quería hacer un pequeño comentario como, bueno, como colaborador también del trabajo. Bueno, muchas gracias por exponerlo todo, Manuel. Solo quería reseñar, por si no ha quedado claro, como ha sido un poco rápido en esa parte, que las fuerzas de Rayleigh, cuando lo escribimos como el tensor o como la forma bilineal, ahí estamos asumiendo que son lineales, pero cuando las escribimos como una función, podemos no pedir que sea lineal y podemos considerar un caso un poco más general, que es que tenemos una fuerza externa que se escribe como, digamos, como la derivada de una función con respecto a las estrella de la velocidades. diferencial de R. Sí, sí, sin Claro, que una necesariamente R esa general que función no sea tiene cuadrática. por qué ser lineal. Es que se puede considerar algo más general que Rayleigh. Pero claro, la disipación de Rayleigh es una disipación muy importante en sistemas mecánicos, porque es una disipación que depende linealmente, o sea, depende linealmente de las velocidades o de los momentos. Y eso aparece en muchos problemas de física, claro. Una última pregunta, profesor. Me imagino que esto se debe adecuar muy bien para mecánica económica, ¿verdad? Este tratamiento, ¿verdad? Es una cosa que tenemos no sé si es en el último paper, me parece que es que hemos hecho algo no, en el anterior. Lo que decía antes, para los sistemas de Chaplin se puede ver que el sistema de Chaplin nolonomo, con esas ligaduras nolonomas, es equivalente a un sistema libre con una fuerza externa. Y entonces, claro, si tengo una teoría para un sistema con fuerza externa, la puedo aplicar. Claro. Gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, y en lo que vemos, yo sí, profesor Manuel, nuevamente agradecerle, pero motivo primero mi pregunta. Ya casi está, ¿no? Parten de lo simpléctico y luego, pues, ahí utilizan también el corchete de Poisson y hacen, pues, una construcción. Este tipo de construcción e incluso todo este trabajo, dos preguntas. ¿Tiene sentido hacerlo? Y si sí, ¿tiene sentido generalizarlo y quitar la degeneración, quedarse solamente con Poisson o incluso llevarlo más allá? No sé qué geometría también puede subyacer aquí, Jacobi, Dirac, no sé si... Sí, se puede hacer, por ejemplo, si los sistemas, la energía no depende del tiempo y la fuerza externa también puede depender del tiempo, tienes que poner una variable más y tienes una estructura cosiplética, sigue siendo Poisson si la energía no es regular. También puedes tener disipación tipo de contacto y fuerza externa. Incluso se podría pensar en sistemas, por ejemplo, imaginemos un sistema de una estructura de Dirac en la que haya una fuerza externa. Podría ser. O sea, en principio, las fuerzas externas son fuerzas que actúan sobre el sistema y uno puede inventar las que quiera porque simplemente uno las aplica sobre el sistema. Si yo tengo un sistema lagrangiano, del tipo que sea, o un sistema hamiltoniano, incluso en un contexto de Poisson, y yo la digo, ahora tengo una fuerza que tengo que decir de qué tipo va a ser, que actúa sobre el sistema. En los sistemas mecánicos, las fuerzas externas se ponen, por eso son fuerzas externas, porque no son aparte de, claro, no las impongo. Entonces yo podría pensar en muchas situaciones en las que puedo tener una fuerza externa adicional. Perdón, en el caso cuando Lagrangiano es degenerado, también tiene que aparecer algo de Poisson, ¿no? El caso cuando Lagrangiano es degenerado, porque podría pensar en que tengo una fuerza externa actuando sobre ese sistema. Lo que pasa es que los lagrangianos degenerados en realidad pueden aparecer ejemplos en teoría de control que sean lagrangianos degenerados, bueno, pero los lagrangianos degenerados en realidad en la física
pues aparecen cuando uno tiene, por ejemplo, electromagnetismo, pero ya ahí es más complicado porque estás en teoría de campos, ya no es mecánica, sin más. Pero sí se puede pensar, porque al final, si piensas en un lagrangiano degenerado con una fuerza externa, puedo hacer un algoritmo de Dirac-Berman exactamente igual que... lo que pasa es que en cada paso voy a tener que tener cuenta de la fuerza externa, cómo va actuando la fuerza externa sobre el sistema. Claro. Pero en principio yo podría hacer la misma construcción, porque a fin de cuentas lo que hace Dirac-Berman es algo que realmente es una tontería, podría decirse, porque yo considero los puntos, tengo un sistema que no sé si tiene solución, porque el lagrangiano es degenerado. Entonces digo, pues ahora cojo los puntos en donde tiene solución. Bueno, vale. Pero ahora la solución tiene que ser tangente, porque si no, no hay dinámica. Y entonces digo, bueno, pues como tiene que ser tangente, me tengo que quedar además con aquellos en donde la solución es tangente. Pero la solución no puede salirse del espacio de fases. Entonces tengo que seguir haciendo las iteraciones hasta que llego a un, digamos, subespacio del espacio de fases en donde la dinámica es tangente en todos los espacios. Eso es Dirac-Berman. Entonces aquí pues puedo hacer lo mismo. Siempre que tenga una ecuación, puedo hacer un algoritmo de Dirac-Berman. Okay. Y ya, por último, me surge más bien como curiosidad. Aparte de los levantamientos verticales completos, sabemos que si fijamos por ahí, si nos vamos a un fibrado, digamos, un poco, pues así general, y fijamos una distribución horizontal o también llamado conexión de Ehrsman, pues sabemos que la curvatura pues no será trivial, ¿no? Entonces no sé si en esto que nos ha presentado en general, está escondido por aquí la curvatura y como qué papel juega. No, porque claro, es que la curvatura no se ha utilizado para nada porque no tenemos la geometría sin ningún tipo de conexiones. Es simplemente el levantamiento vertical es una definición lineal, es punto a punto. Simplemente la definición de levantamiento vertical de un vector es, yo tengo un vector en la base, entonces cojo la fibra sobre ese vector, que es un espacio vectorial. Entonces cojo en cualquier punto, cojo una copia del vector que tengo abajo y hago la línea recta y derivo en t igual a 0, pues entonces me da el mismo vector que tenía abajo, pero copiado en la fibra. O sea que es una definición puramente lineal. Y el levantamiento completo es, tengo un flujo, el flujo tangente, y lo que genera el generador es el levantamiento completo. O sea que es pura geometría, no hay conexiones, no hay curvatura, no hay... Ahora, pues, claro, si tú tienes, por ejemplo, un sistema y hay además alguna conexión, pues ahí se pueden hacer más cosas, pero en principio aquí no hay curvatura, no hay conexiones. Pero siempre es en el fibrado tangente. Sí, o en el cotangente, porque el cotangente también se puede hacer. En el cotangente también hay las definiciones equivalentes de levantamientos de otro tipo, pero hay incluso para sistemas de orden superior, en fin, que hay toda una maquinaria ahí de hacer levantamientos. Eso serían levantamientos naturales. Sí, intrínsecos. Si tienes una conexión de Ehresman, entonces, claro, puedes hacer levantamientos horizontales. Pero porque tienes una prescripción de lo que es el complemento horizontal de la parte vertical. Entonces, claro, la parte horizontal es una copia del tangente abajo. Y entonces tú tienes ese isomorfismo que dar la conexión es dar realmente levantamientos horizontales. Pero aquí no hace falta, simplemente la estructura del fibrado tangente o del cotangente. Sí, de acuerdo. Sí, justo iba mi pregunta más bien a la segunda parte de su respuesta, que igual se pudiera intentar y a ver qué sale, ¿no? Claro, sí, se puede pensar en, por ejemplo, en el caso de los sistemas de Chaplin, como las ligaduras vienen dadas realmente por la curvatura de una conexión. Y las ligaduras vienen de ahí. Y entonces lo que se hace es, toda la curvatura es como si se pusiera toda junta y esa curvatura toda junta te da una forma, que son formas de tipo giroscópico. Entonces,
tu espacio, tu sistema original lo has cocientado por el grupo del filado principal y el lagrangiano lo has reducido a un lagrangiano en un espacio que es el tangente dividido por el grupo, en definitiva, y entonces has quitado todo lo que es la curvatura, la has metido en una forma externa, en una fuerza externa. Esa es de hecho, eso, Chaplin cuando hizo esto lo hacía para fibrados con grupo abeliano. No lo hacía para grupos no abelianos, pero con grupo abeliano. Y realmente es lo que hacía Chaplin. Lo hacía de una manera más, digamos, más clásica de mecánica. Lo que sustituye eran las velocidades por su expresión con las ligaduras que daba la conexión. Es decir, tú tienes, cuando das una conexión, lo que estás dando son unas velocidades en función de las otras. Esa es la forma de conexión, en realidad. Pues es lo que hacía él, metía eso, lo metía en el lagrangiano. Entonces, ese es el lagrangiano, digamos, reducido. Eso para hacerlo bien hay que utilizar, porque ese lagrangiano reducido no está bien dicho, porque está en un espacio que no es un filado tangente. Lo que te sale de cociente es un algebroide. Y entonces ahí sí está bien definido. Por eso, esto que contaba de la teoría de Hamilton-Jacobi para sistemas monónomos, la manera de hacerlo, está en un paper que escribimos con David Martín de Diego y con Juan Carlos Marrero, es usando algebroides de Lie. Y usando, de hecho, algebroides que ni siquiera son de Lie, son algebroides más generalizados, simplemente no tienen la integrabilidad. Entonces, usando ese tipo de algebroides, pudimos escribir, usando la diferencial que tiene un algebroide, que en el caso de que el filado tangente es la diferencial ordinaria, pero en un algebroide general es otra diferencial, pues pudimos escribir una ecuación de Hamilton-Jacobi que es diferencial de H compuesto con tal igual a 0. Y esa fue la manera de obtener una teoría general de Hamilton-Jacobi para sistemas monónomos. Y esa fue la solución. Pero claro, tuvimos que meter algebroides para poder encontrar la solución. No hay otra manera de hacerlo. De hecho, hay un caso muy particular, en el caso de que las ligaduras sean de un tipo especial, utilizando un teorema que poca gente conoce, pero que la gente de teoría de control sí utiliza, pues se puede sustituir la diferencial del algebroide por una diferencial ordinaria. Y eso lo hizo después Tony Bloch con Tomoki Osawa en otro paper a continuación. Pues se dieron cuenta, eso era el teorema de Chow, que es un teorema para un caso particular de sistemas monónomos. Eso no nos dimos cuenta nosotros, pero el paper nuestro da la solución final y definitiva para la teoría de Hamilton-Jacobi para sistemas monónomos. Hay cantidad de artículos tratando de dar una teoría, porque ese es un problema. Los sistemas monónomos no son variacionales, entonces había soluciones parciales. Y si estas soluciones son como las de un sistema variacional, entonces puedo dar esta ecuación de Hamilton-Jacobi. Hay muchísimos papers durante muchos años intentando resolver el problema. Y la solución definitiva, algebroides de Lie. Yo digo siempre que es probablemente la única aplicación que le he encontrado a los algebroides de Lie. Sí, justo es que en mi corta experiencia, esto está muy interesante porque en mi corta experiencia me había tocado con los algebroides, pero más bien cuestiones de integración, ¿no? Sí, los grupoides, perdón, y los algebroides, pero entonces igual no, esto te lo conté en una conferencia que di en Lausanne, que me invitaron a dar lo que llaman allí la conferencia de Bernoulli, y estaba dentro de un homenaje que se lo hacía a Alan Quasten, y tenía a Alan Quasten en la primera fila. Y cuando terminé mi charla, me preguntaron, Alan me preguntó cosas, otra gente me preguntó cosas, y muchos de los alumnos de allí me dijeron,
Es la primera vez que vemos que los algeroides de Lie sirven para algo. Ok, pues, Bueno, sirven para muchas cosas, pero vamos, que esta es una aplicación clarísima, ¿no? Sin ellos no podíamos haber hecho ese resultado. De la misma manera que los grupoides de Lie, para lo que valen es para esto discreto, porque si os habéis fijado, los que habéis mirado grupoides de Lie, esos pares de puntos, tenemos Q0, Q1, Qn, pero vamos por pares, Q0, Q1, Q1, Q2, Q2, Q3, y vas obteniendo unos de manera implícita a partir de los otros. ¿No suena eso a un grupoide de Lie? Es el grupoide banal, el grupoide par. Coges un conjunto, una variedad y es la Q por Q, con su estructura de grupoide. Entonces, este tipo de mecánica discreta es realmente hacer grupoides de Lie. Y esa es la otra aplicación importante de los grupoides de Lie. Te da todo este tipo de métodos discretos. entonces, no sé si sea mucho abusar. Creo que igual tener la bibliografía al respecto será muy fructífero también. Sí, Muy yo la interesante puedo para enviar. nosotros. Sí. No, pues, Que haya perfecto. trabajado mucho, sobre todo con David Martín de Diego y otra gente. Estos hemos hecho también alguna cosa con ellos, pero hay mucha literatura sobre eso y es este tipo de... que tienen integradores que se llaman de tipo variacional. Y la manera de, digamos, de darle una descripción unificadora es con los grupoides de Lie. Pero son cosas... los integradores geométricos, integradores variacionales, esto es papers de Veselov y esta gente pues hicieron cosas de estas, pero la manera de verlo es con grupoides. Y luego hay otra aplicación de los grupoides de Lie que es en mecánica de continuos. Son de verdad las aplicaciones que yo veo que se estudian cosas. A veces en matemáticas estudiamos cosas porque nos gusta estudiar cosas, pero tienen aplicaciones. Casi siempre tienen aplicaciones. Ese es uno de los puntos. No sé, pues le agradezco, profesor Manuel de León, si tenga algún comentario adicional o por parte de los asistentes, alguna pregunta, comentario. Bueno, yo quería solamente agradecer a Manuel la charla, ya que estoy por aquí y me ha mencionado también alguna vez. También comentar que un aspecto interesante, seguramente Manuel lo tiene en mente, es también para las teorías ya infinitodimensionales. Por ejemplo, en fluidos, hay casos de fluidos donde se va perdiendo energía, pero hay preservación de simetría. Y entonces probablemente una teoría de este tipo, que es, existen trabajos también de estos de double bracket dissipation, estos de Krishnaprasad, Tony Block, Turrati y Marsden, sobre ese... donde se dan los sistemas en álgebras de Lie con una disipación muy especial que hace que se preserve el momento, que estarían incluidos dentro del set que ha puesto, la idea que ha puesto Manuel encima de la mesa. Pero también es un tema interesante cómo pasar de estos sistemas finitodimensionales a los sistemas infinitodimensionales. Y no se tiene, perdón, intersección con esta teoría desarrollada por Dorfman también, que va como que con esa motivación o algo. Y yo creo que hay relación con eso, con lo de Irene Dorfman. Ok, no, pues ahí está. Y hay muchas cosas. Esto era lo único que nosotros queríamos hacer, es algo clásico, pero que veíamos que no estaba escrito como nos gustaría que estuviera escrito, pues a la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esto hay que escribirlo bien. Y esa es la idea de estos artículos, no queríamos otra cosa. Pero bueno, abre temas, claro. Siempre cuando empiezas a trabajar en algo, siempre se abre, como decía David, siempre se abre temas nuevos. Ajá, y justo no quiero hablar en nombre de nadie, pero encaja perfecto también en el trabajo que en parte realizamos, ¿no?, en este grupo. Entonces, es bueno saberlo. Y
Y viene aquí el comentario del chat, profesor Manuel, de Eduardo Velasco, agradeciéndole por la charla y preguntando precisamente por algunas referencias para consultar todo este formalismo geométrico. Sí, pues aparte yo os mandaré los papers y alguna cosa más en la dirección que comentaba David, algunas cosas que, sobre todo David ha hecho cosas de esto que comentaba yo de la parte discreta con grupoides, para que se vea que al final, claro, a la gente luego le cuesta el problema de cuando usas un material más sofisticado, pues a la gente le cuesta usarlo porque claro, ahora tengo que aprender grupoides. Y claro, pues tengo que estudiar grupoides y ya no me convence, ¿no? Pero se ve que eso es lo que necesitas y que al final muchas ideas, pues me imagino que en los años 50 o 60, cuando empezaron a utilizarse por la formulación simplética de los sistemas gravitacionales, pues la gente también diría lo mismo, ¿no? Que ahora tengo que estudiar geometría simplética. Bueno, pues estudias y salen muchas más cosas. Entonces, con los grupoides pues pasa igual, y con los algebroides y con todas estas conceptos que siempre se tarda en entrar en materia con ellos, pero luego al final van calando, ¿no? Toda la teoría de reducción en algebroides o grupoides estás dentro de la misma categoría, claro. Te puedes mover en formas o secciones simplécticas sin necesidad de tener otro tipo. O sea que tiene muchísimas ventajas, no cambias de los espacios. Lo que comentaba antes de los sistemas de Chaplin, cuando haces el cociente tienes un algebroide, no es un filo tangente, es un algebroide. Y entonces yo sé estudiar sistemas lagrangianos en algebroides de Lie. Pues estoy, como dice David, en la misma categoría, no me he ido me da igual el filo tangente que un algebroide general. El algebroide general es una generalización del tangente. Y estoy ahí dentro de la misma categoría de objetos y puedo hacer toda la teoría. No, pues muy bien y agradecemos sus comentarios, estos comentarios adicionales. Misael, adelante. Bueno, yo quiero hacer un anuncio final para que no se me olvide, pero no sé si alguien todavía quiere algo más que decir o ya lo puedo decir. Dilo. Pues primeramente volverle a agradecer a Manuel. La verdad es que ha sido una charla muy amena. La prueba está en que nos dejó muchas preguntas muy interesantes y también darle las gracias a Cier López y a